A ver, Dios, sí, buenos días. Hoy estamos a 24 de abril de 2024, ¿no? Y en esta ocasión invitamos a pues, un colega conocido ya de años, ¿no? Filippo Die, que está en el Laboratorio de Física de la Escuela Normal Superior en Francia, ¿no? Bueno, yo estudié doctorado, hice la tesis de doctorado en Lyon y, bueno, me he mantenido en contacto con los colegas, ¿no? Estuve hace poco con ellos, ¿no? Y bueno, el título de la plática de Philip es como pregunta andar más rápido con un poco de ciencia. Adelante, Philip, si quieres comenzar. Muchas gracias. Saludos a todos. Em, entonces sí, les voy a hablar del trabajo que he empezado hace como unos 5 años sobre la física del ciclismo o, para ser más preciso, a la aerodinámica del ciclismo. Em, eh, lo que les voy a presentar, que no quiere avanzar, me tengo que poner ahí. Ahora sí. Entonces les voy a dar en unas palabras por qué empecé a trabajar en este tema, que no era el tema, bueno, mi especialidad es mecánica de fluidos, pero durante mucho tiempo, y lo sigo haciendo, he trabajado en asuntos de ondas internas aplicadas a la física del océano, pero me interesé desde hace 5 años en física de deporte y les voy a presentar dos temas que he trabajado particularmente. Uno es optimizar las telas usadas para las combinaciones que andan los ciclistas, y la otra cosa es la aerodinámica colectiva, o sea, qué pasa cuando son varios ciclistas juntos, así como lo pueden ver en esa bonita foto. Em, entonces, somos un laboratorio bastante deportista, como pueden ver ahí. Todas esas fotos son miembros del laboratorio participando en varios eventos deportivos. No sé si pueden ver la flecha cuando la muevo. Eh, Eh, yo no veo, pero bueno. bueno, pues ni modo. Hay una carrera de 10 kilómetros, un triatlón en equipo y varias subidas en bicicleta a los Alpes. Entonces, siempre hemos sido un laboratorio así bastante deportista e interesado por el deporte. Y tuve la oportunidad en 2017 de escuchar una clase que el profesor Christophe Clanet vino a dar a nuestros estudiantes, pero yo, como me interesaba el tema, yo asistí, yo oí también esa clase. Christophe Clanet es el especialista francés, si no es que mundial, de física del deporte. Y entonces me interesó bastante la charla que dio. Era una clase de varias, como unas 20 horas. Y empecé a hablar, a platicar con él de ese tema. Y él me propuso, él hace 6 años lanzó una iniciativa que les voy a describir en la eh, próxima slide. Y me propuso participar porque él había visto que yo estaba interesado en el tema. Y nuestro laboratorio en general, en ese tiempo el director era Thierry Doxois, que algunos conocen. Y Thierry Doxois también es un deportista, como pueden ver aquí. Ahí estamos al tope de un col famoso en Francia, a 2.300 metros de altura. Bueno, para ustedes en México eso no es mucho, pero aquí en Francia sí. Entonces Thierry, como director del laboratorio, animó bastante también y a que empezaran estas actividades en nuestro laboratorio. Entonces la iniciativa de la cual les hablaba se llama Ciencias 2024 y es una iniciativa nacional para involucrar científicos en física, ingeniería, matemáticas, para ayudar a los deportistas y los entrenadores a mejorar los resultados, especialmente en vista de los Juegos Olímpicos que van a tener lugar en pocos meses aquí en Francia, en París. Y la iniciativa fue lanzada en 2018, entonces en ese tiempo había 6 años y la idea era, tenemos 6 años para eh,
ponernos al servicio de los deportistas. ¿Y cómo hicimos esto? En varias fases. La primera fase es una fase que llamamos extracción, donde fuimos en el lugar de entrenamiento de los deportistas a seguir un entrenamiento durante un día completo y hablar con ellos y con los entrenadores para que ellos nos digan qué son las preguntas que ellos se hacen que nosotros científicos podríamos contestar haciendo un poco o mucha investigación. Entonces, eso fue la primera fase. Fuimos no solo con ciclismo, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de pasar 2 horas en el barco de un entrenador de ese deporte. No sé cómo se dice en español, pero el avión, el rowing, remar. Entonces, es, y también pues pude participar en esta fase de extracción con ciclistas, otros colegas fueron con atléticos o eh, con tenis de mesa, así. Y después tratamos de sacar de estas discusiones problemáticas que dos cosas eran de interés para los atletas para mejorar los resultados y eran cosas que probablemente se podían resolver por un trabajo de investigación. Y yo quiero insistir en eso, que la idea era realmente, nosotros científicos solemos, ustedes deben ser lo mismo, ver cualquier cosa en la naturaleza, en el deporte, y nos decimos, ah, aquí hay un problema de física interesante, pero eso no era la idea. La idea era realmente ir y preguntarles a ellos qué es lo que ellos querían, porque siempre se puede inventar un problema científico interesante, pero no siempre va a ser de interés para realmente mejorar los resultados. Y entonces después se dividieron los problemas que ya habíamos como identificado, se dividieron en los problemas fáciles que se transformamos en proyectos de estudiantes de corta duración. No les dije, pero esa iniciativa involucró científicos en, yo creo que 12 institutos en Francia, 12 institutos diferentes. Entonces, en cada uno de estos institutos le dimos proyectos de corta duración a los estudiantes para resolver los problemas que eran fáciles y los que eran más difíciles, pues los transformamos realmente en proyectos de investigación. Em, yo en particular participé en un proyecto que se llama el acrónimo no es muy bonito, THPCA, que quiere decir en francés eh, performancias, no, ¿cómo se dice performance en español? Eso sí, pero resultados, si no, resultados de alto nivel en ciclismo y en remus. Y ese proyecto, la idea era reunir las capacidades de gente que saben cómo mejorar la producción de potencia de un atleta o en una bicicleta o en un barco remando. Esos son gente que son especialistas de biomecánica, de fisiología y por otro lado, los especialistas de la fricción mecánica, porque para que avance un atleta en una bicicleta o en un barco, tiene que producir lo más posible de potencia, pero también reducir las fricciones que lo impiden avanzar. Y entonces la idea era realmente reunir estos dos temas que normalmente esa gente no se hablan tanto y allí era realmente tratar de trabajar juntos para optimizar el gesto deportivo. Entonces, yo me encargué de la parte, por supuesto, que correspondía a mis conocimientos, que es de mecánica de fluidos, y entonces minimizar las fricciones mecánicas. Entonces, yo encabecé toda la parte relacionada a las fricciones mecánicas. Para el ciclismo nos interesamos en las telas, las combinaciones que andan los ciclistas, la geometría de la bicicleta, la aerodinámica colectivas en equipo y toda la parte que son fricción no fluidas, que es en la transmisión de la bicicleta, o sea, la cadena y todo eso.
Y para remar, la parte de remar, pues eso es más fácil. Hay una parte que es aerodinámica, porque hay una parte al exterior del agua. Hay una parte hidrodinámica, porque una fricción hidrodinámica para la parte que está adentro del agua, la parte abajo del barco. Y hay una parte a la frontera entre los dos, que es los barcos producen olas y por supuesto hay energía que se va en las olas, cómo minimizar eso. Entonces, esos son todos los temas que hemos tocado, pero yo les voy a presentar dos en particular. Se me olvidó decirles que para un ciclista que anda a 60 kilómetros por hora, que es la velocidad, pues parece sorprendente porque ninguno de nosotros puede andar a 60 kilómetros por hora en lo plano, pero ellos sí pueden, porque es su especialidad. Ellos andan a 60 kilómetros por hora y a esta velocidad 90 a 95% de la potencia que ellos desarrollan sirve a luchar contra la resistencia del aire. Después queda un poquito, 1% en la resistencia de la llanta y en lo que la disipación en la transmisión, pero más que todo es la resistencia del aire y por eso es un tema importante que hemos desarrollado bastante. Y entonces yo les voy a presentar la parte sobre las telas y la parte sobre en equipo, que se hace en equipo. La parte con las telas, trabajé con dos colegas, dos postdoc, uno que es de su continente, Ernesto Orne, es argentino, y después él se fue a otro proyecto, consiguió un trabajo y entonces vino Basile Potier, que es francés y que también le gustaba la bicicleta, como se puede ver en esta foto. Él viajó en bicicleta en 2014 de París a Pekín, en China, entonces tiene cierta experiencia de lo que es andar en bicicleta y por supuesto tiene un doctorado en física, entonces ah, hacer el trabajo que estamos desarrollando. Eh, Rápidamente, porque esto son cosas que a lo mejor conocen, pero si uno se empieza a lo básico, que es la aerodinámica de un cilindro, pone un cilindro en una corriente de aire, uno suele representar en esta curva el coeficiente de drag, como se dice eso en español, de fricción, eh, Arrastre, sí. de arrastre, gracias, coeficiente de arrastre en función del Reynolds. El coeficiente de arrastre es la fuerza dividida falta un factor 2 ahí, dividida por la densidad del aire, la superficie del ciclista y la velocidad a lo cuadrado. Y el Reynolds, pues todos saben lo que es. Y entonces cuando representan esto, se ve, hay una parte para los Reynolds bajo, donde el escurrimiento es simétrico, como lo pueden ver en esa foto. Esa foto sale del bonito álbum que se llama An Album of Fluid Motion de Van Dyke. Entonces abajo el Reynolds es simétrico, pero lo que nos interesa a nosotros, por supuesto, es alto Reynolds porque a la velocidad de un ciclista y con el tamaño de un ciclista en el aire estamos en un Reynolds de varios cientos de miles. Y entonces a esta velocidad, a este número de Reynolds hay una asimetría completa entre la frente y atrás del obstáculo y atrás hay una parte donde no hay escurrimiento, se ve ahí en esta foto, y es la diferencia de presión entre enfrente y atrás que produce la fuerza. Y a partir de este Renault de como 100 o 1000, la idea es que justamente esa representación da una constante para el coeficiente de arrastre, simplemente porque la fuerza está efectivamente o es efectivamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Eso es válido desde un Reynolds de entre 100 y digamos 1000 hasta muy alto, excepto en una zona que se llama la crisis de arrastre, que ven ahí en el cuadradito azul, la drag crisis en inglés, donde de manera muy brusca baja el coeficiente de un factor casi 2, y esto está debido
a un efecto que es la transición a la turbulencia de la capa de, ¿cómo se dice eso también? Boundary, la capa la parte del aire que está en contacto con ¿Capa el límite, obstáculo. dices? Perdón. ¿Capa límite? Capa límite, sí, gracias. Sí. Entonces, es la primera vez que yo hablo español porque mi esposa es de Honduras, entonces tengo muchos años de hablar español, pero es la primera vez que hago un seminario científico en español, así que a veces las palabras las estoy buscando. Aquí, esa es una simulación que enseña también, eso no es un cilindro, es una esfera, pero la idea es la misma, que a un Reynolds de 10.000 volvemos a encontrar esa zona sin escurrimiento atrás del obstáculo, pero cuando aumenta el Reynolds, la capa límite, el escurrimiento en la capa límite se hace turbulento y esa turbulencia en la capa límite hace que la capa límite se queda más pegada al obstáculo de lo que era cuando el escurrimiento en la capa límite era laminar. Y entonces eso reduce la zona de depresión atrás del obstáculo y como resultado la diferencia de presión entre enfrente y atrás se reduce y eso produce lo que se llama la crisis de arrastre. Se llama crisis, pero en nuestro caso es lo que nos interesa, por supuesto, no es la crisis, más bien es una ventaja porque si uno está en esta zona, pues la fuerza de arrastre se reduce y entonces el ciclista, si está en esta zona, puede avanzar mejor o avanzar más rápido con la misma potencia. Ahora, el problema, por supuesto, es que esta crisis de arrastre se produce, ahí lo ven, en un Reynolds de entre 3 y 400.000. Y pues para un ciclista, el Reynolds, vamos a descomponer eso en varios miembros. Para el tronco de un ciclista, el Reynolds a una velocidad de 60 kilómetros por hora está más arriba, está a como 500.000. Y a cambio, para un brazo de ciclista, que es más chico, el Reynolds está como alrededor de 80.000, 100.000, y para la pierna, pues está entre los dos. Y entonces, lo ideal sería, por supuesto, poder mover la crisis de arrastre en el Reynolds que corresponde a cada miembro del ciclista. Pues la buena noticia es que eso sí se puede, gracias a el resultado siguiente, que también se ve muy bonito en esa foto, siempre en el álbum de Van Dyke, que aquí es una foto clásica que reproduce el mismo efecto, que se ve la zona sin escurrimiento atrás del obstáculo, pero poniendo en este mismo experimento con el mismo Reynolds, ellos pusieron en la foto que va a aparecer ahí, pusieron un hilo que anda alrededor del cilindro, lo ven el hilo un poquito antes del ecuador ahí, y ese hilo hace que se hace turbulento la capa turbulenta la capa límite, y entonces, como el mismo Reynolds, se puede adelantar la crisis de arrastre. Entonces, la idea es que uno puede mover artificialmente la posición en Reynolds de la crisis de arrastre, lanzando a mano, digamos, la turbulencia gracias a unos micro obstáculos a la superficie del obstáculo. O, en otras palabras, cambiando la rugosidad de la superficie, se puede cambiar la posición de la crisis. Esto es un ejemplo ahí también bastante viejo de los 70, donde reproducen esa curva que les enseñé antes, pero con varias rugosidades. La rugosidad la definen como la altura de típica de la rugosidad dividida por el diámetro del cilindro. Y eso le da una rugosidad relativa que va de 1 por 1000 a 2%, y se ve que se puede mover bastante esa crisis desde un Reynolds de 400.000 para el cilindro más liso a un Reynolds de 40.000 para la rugosidad más alta.
Entonces, toda la idea es esa, tratar de aprovechar ese efecto. Entonces trabajamos, ahí empiezo a contarles, salgo, digamos, de la parte teórica y les cuento lo que hicimos. Trabajamos con Lecoq Sportif. Lecoq Sportif es una marca de ropa de deporte que ganó el mercado para producir toda la ropa de deporte para los deportistas franceses para los Juegos Olímpicos. No solo los ciclistas, pero todos. Y entonces, como hay y antes los ciclistas no trabajaban con ellos, entonces aprovechamos el cambio de marca para tratar de innovar un poco en lo que se podía hacer. Entonces les pedimos que nos dieran muestras de todos tipos de telas, unas bien lisas como las que ven en la foto de izquierda y unas con estructuras, varios tipos de estructuras sabiendo que hay un límite, hay que decir, en la reglamentación de ciclismo, no se puede tener una rugosidad de más de 1 milímetro. No se pueden tener estructuras en la tela que sean más de 1 milímetro de alto. Entonces, se ve, tuvimos todas esas telas, nos dieron una muestra de cada una de esas telas y hicimos medidas en un túnel de viento. Entonces, el túnel de viento, uno pone un objeto, un ciclista, por ejemplo, o lo que sea, en una balanza y la balanza mide la fuerza y conociendo la fuerza y la expresión de la fuerza que ven aquí, pues se puede extraer el coeficiente de arrastre o más precisamente el coeficiente de arrastre multiplicado por la superficie son las dos cosas que uno no conoce. La fuerza se mide, la velocidad, pues uno la controla en el túnel de viento y la densidad del aire, pues conociendo la temperatura, uno tiene acceso a un valor preciso de la densidad. Entonces, eso da acceso a lo que nosotros llamamos el SCX en francés o el SCX, que es el producto de la superficie del atleta superficie proyectada, por supuesto, en la dirección, en el plano perpendicular a la dirección del viento, multiplicado por el coeficiente de arrastre. Entonces decidimos empezar, como somos científicos, al principio fundamental de ciencia fundamental, decidimos empezar con cosas básicas y no poner inmediatamente ciclistas en el túnel de viento, pero empezamos con un cilindro. Yo les hablé de la dinámica del cilindro y entonces hicimos un experimento, ahí lo ven, el cilindro con unas tablas arriba y abajo para evitar los efectos de las extremidades, sí, las extremidades, y el Le Coq Sportif nos consiguió unas telas en forma como de mangas que pusimos encima de los cilindros y empezamos a medir el coeficiente de arrastre para todas estas telas, o más precisamente volver a dibujar la curva que ven aquí, que es de nuevo el coeficiente de arrastre en función del Reynolds. Y todas esas curvas cada una de esas curvas corresponde a una tela diferente. Los nombres no importan tanto, son unos nombres que nosotros les dimos para reconocerlas, dependiendo de la forma de la estructura que tenía cada tela. Y entonces se puede ver que efectivamente cambiando la tela se puede cambiar la crisis de arrastre desde casi 300, 400 mil, que es lo más liso, hasta lo más rugoso, que uno puede llegar a bajar la crisis de arrastre a 100 mil. Eso fue la primera etapa y con esa etapa, a partir de esa etapa decidimos escoger unas telas que nos parecían mejor. Ahora la pregunta es, ¿cómo escoger la tela? Porque hay, hay, hay varias velocidades. Cuando digo que un ciclista anda a 60, pues especialmente en unas competencias de sprint, el sprint hay un tiempo para llegar a la velocidad de 60 kilómetros por hora, más bien el sprint es casi 70, pero para llegar a 70, eso toma tiempo. Entonces le voy a saltar esa parte porque eso va a tomar mucho tiempo y no es tan importante. Esas curvas le enseñan
la velocidad de un ciclista durante una competencia en función del tiempo. Entonces vamos a focalizar en la de izquierda, que es la prueba de sprint. Es el sprint, el equivalente del 100 metros, digamos, en atletismo, que es la prueba, digamos, mayor, ¿verdad? En atletismo. Pues en ciclismo se llama sprint y son tres vueltas al velódromo. La primera vuelta, no sé si han visto ya eso, pero en la primera vuelta son dos ciclistas es una competencia, un match, un partido entre dos. La primera vuelta ellos se quedan viendo y tratando de ver quién se queda atrás, quién se queda enfrente. Entonces ahí es lo que vemos, que la velocidad no es muy alta. Estamos la velocidad está en kilómetros por hora, están entre 10 y 30. Ese para la primera vuelta y ya cuando termina la primera vuelta ellos aceleran y entonces se ve la fase de aceleración que dura bastante, que van de 20 hasta 70 kilómetros por hora. Y la verdad que no se queda mucho tiempo a 70, como lo pueden ver, dura unos segundos. Y cuando ya baja la velocidad, es que por supuesto terminó la competencia y entonces ellos dejan de apretar los pedales y así. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuál es la buena velocidad? Porque, ¿qué velocidad hay que escoger para decir esa tela está mejor porque a esta velocidad tiene la crisis de arrastre en el buen lugar? Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Eh, Conocemos de medir en una competencia lo que les acabo de enseñar, la velocidad en función del tiempo. Además, para todas las telas, los tipos de telas, conocemos el coeficiente de arrastre en función de la velocidad. Entonces, eso nos permite calcular la energía gastada. Ese, por supuesto, es un modelo de un ciclista que tendría forma de cilindro, ¿verdad? Pero bueno, ahí se empieza. Con un ciclista que tiene forma de cilindro, se puede calcular la energía que va a gastar avanzando desde el tiempo T-start, que es el tiempo de principio de la carrera, hasta el T-end, que es el tiempo de termina la carrera, simplemente integrando la potencia, y la potencia pues es la fuerza multiplicada por la velocidad. La fuerza es la mitad de rho, de la densidad, por S, por Cx, por la velocidad cuadrada, como ya le dije antes. Para tener la potencia se multiplica por la velocidad, entonces la velocidad aparece a la potencia 3. Y eso para cada tipo de tela se puede calcular esa energía. Y entonces, lo único que hay que decidir cuál es el T-start y el T-end, y eso va a cambiar las cosas, porque si uno decide que realmente lo que importa es cuando uno va a 70 kilómetros por hora, uno va a decir el T-start es aquí y el T-end es aquí. Entonces, solo la parte de realmente alta velocidad cuenta. Y si uno hace así, es el resultado, esta es la energía calculada como con la fórmula de abajo, normalizada por la energía de un cilindro liso para cada tipo de tela. Aquí hay 18 tipos de telas diferentes, entonces cada punto corresponde a un tipo de tela y ven que la energía varía de 0,45 relativo, ¿verdad? O sea, la energía gastada con ese tipo de tela es 45% de la energía gastada con un cilindro liso. Y va hasta uno, o casi uno, que es pues un cilindro liso. Entonces, ahora se puede también decir el T-start, yo no lo escogí bien porque no tomé en cuenta la fase de la aceleración. Entonces, otra opción es esta. Yo agarro el T-start cuando realmente empiezan a acelerar. La parte antes no cuenta porque realmente están a baja velocidad, pero pongo el T-start aquí, el T-end al mismo lugar y cuando hago el cálculo de energía, pues cambia, por supuesto, el resultado porque en la integral viene una parte donde la velocidad es diferente. Y entonces son los puntos rojos que corresponden a eso. Y los puntos azules nos daban la impresión que las mejores telas eran yo creo que la 2 y la 5. Solo son números, ¿verdad? Para identificarlas.
pero ya con los puntos rojos se ve que la mejor es la número 11, porque es la que tiene energía más baja. Y se puede entender viendo las curvas. Ven, la 2 y la 5 realmente tienen su mínimo. La línea representa 70 y no, es un poco más de 70, es como 73 kilómetros por hora. La línea vertical marca los 73 y entonces se ve que efectivamente la tela número 2 y 5 tienen su mínimo o sea, la crisis de arrastre exactamente a 73. Por eso, si uno escoge solo la fase de a 73 kilómetros por hora, son las mejores, pero la número 11 tiene su mínimo antes y eso hace que integrando en el cálculo de energía la fase de aceleración, esa tela resulta mejor. Entonces, es el tipo de cosas que estuvimos haciendo. Eso nos permitió escoger cierta cantidad de telas que nos parecían mejor. Y en una segunda fase le pedimos a Lecoq Sportif que nos fabrique unas mangas y unas piernas, pero esta vez no en forma de, no adaptadas a un cilindro, sino que realmente adaptadas a un ciclista y, para ser más preciso, adaptadas a un ciclista particular. Este es un maniquí que está hecho que fue hecho basándose en las dimensiones de un ciclista particular que se llama Sébastien Vigier, un ciclista francés del equipo de Francia. Y entonces les pedimos a Lecoq Sportif que nos hagan esas mangas y esas piernas y las fuimos poniendo en el maniquí una por una y volvimos a medir el coeficiente de arrastre en función de la velocidad para todo tipo de tela. No les voy a dar todos los resultados porque eso es complicado, bueno, no complicado, pues mucho tiempo, pero eso nos permitió decir, para las mangas nos parece que las mejores telas son estas tres. Decidimos escoger tres. Para las piernas, lo mismo, las mejores telas son estas tres. No les enseñé el tronco, porque en realidad el tronco es tan grande, o el Reynolds del tronco es tan grande que no se puede hacer nada. Ya el tronco ha pasado la crisis de arrastre, así que como no se puede hacer una tela más lisa que lisa, pues son simplemente en el tronco hay que poner la tela más lisa posible, porque si uno le pone estructuras, más bien va en el mal sentido de alejar la crisis de arrastre del buen valor de Reynolds. Entonces, escogimos estas telas basándonos, bueno, escogimos en un segundo tiempo las telas basándonos en las medidas hechos con el maniquí y ellos nos construyeron, nos armaron una combinación completa, es lo que ven en la foto. Por eso está negra, porque es un prototipo, no, todavía no es la definitiva, es un prototipo. Y esta vez no usamos el maniquí, sino que le pedimos al atleta mismo, es el mismo atleta que va a ser sobre el cual se basaron para hacer el maniquí, pero este es el atleta de verdad que vino a hacer unos ensayos en el túnel de viento con los prototipos, los varios prototipos, eran 6 en total que habíamos escogido, con 6 prototipos cambiando las telas, o la tela de las mangas, la tela de las piernas, etcétera. Y una cosa bonita que hicieron los ingenieros del túnel de viento, se lo voy a enseñar con un zoom en esta zona ahí, es que le enseñan, es algo que es proyectado en la especie de pantalla que el ciclista ve enfrente de él, que bueno, son una zona blanca donde se pueden proyectar con un retroproyector, un videoproyector, y el ciclista se ve a sí mismo filmado por una cámara de lado y una cámara que viene encima. Y no solo se ve, pero puede comparar su posición a la posición que usó en el primer ensayo. Y eso es importante. ¿Cómo se hace eso? Pues se filma el primer ensayo y de ahí se detecta el contorno de la posición que usó en el primer ensayo
y se proyecta, además del video en los ensayos siguientes, se proyecta el contorno no se ve muy bien, pero en línea roja, hay una línea roja alrededor del ciclista en la foto que él ve o en la proyección que él ve, y él así puede tratar de ajustar su posición a la posición que tenía en el primer ensayo, y eso es, por supuesto, como siempre hacemos cuando hacemos experimentos, tratamos de cambiar solo una cosa a la vez. Y por supuesto, si cambiamos la tela, pero que el ciclista cambia su posición, el resultado no es bueno. Entonces, realmente tratamos de ayudarlo a que vuelva a agarrar la misma posición y poder comparar las telas. Y el resultado es el siguiente. Esos son las diferentes combinaciones que, por supuesto, no les vamos a decir qué son. Se llaman T1, T2, T3, etcétera. Eh, y aquí, otra vez, ya no se ve, por supuesto, ya no se ve exactamente la crisis de arrastre, y es lógico porque ya estamos en una cosa más compleja, ya no es un cilindro, es un ciclista, sus piernas están en el arrastre del escurrimiento de los brazos, etcétera. El estudio, digamos, el objeto de estudio es más complejo que un cilindro, y entonces ya no aparece realmente la crisis de arrastre, pero aparece una variación eh, de, de coeficiente de arrastre en función de la velocidad y en función de la combinación. Y ahí claramente en esta foto se ve que para cualquier velocidad, la combinación llamada T5 está claramente mejor que las otras. Entonces la T5 es la que escogimos y es la que ven en foto, ya fue presentada a la prensa, es oficial. Pueden ver que tiene unas estructuras en los brazos, como se podía esperar, porque los brazos siendo más chicos, el Reynolds es más bajo y entonces se ocupa ahí realmente una rugosidad que va a llevar hacia abajo la crisis de arrastre. Y en cambio en las piernas y en el tronco, el mismo tipo de tela y una tela más lisa. Pues ya terminé con esa parte. Ahora voy a pasar a la segunda parte, que es en los efectos colectivos, o como lo llaman los ciclistas, el drafting. El drafting es el efecto que el ciclista atrás de otro beneficia de una reducción de la fuerza de arrastre que le permite descansar un poco, ¿verdad? Entonces, esas son la gente con quien trabajé. Está otra vez Ernesto y Basil y dos otras, Anne Le Cuneder, que también es deportista, científica, pero deportista también, es vicecampeona de Francia del 10 kilómetros, eh, y Antoine Mille, que es el ingeniero que nos ayudó para el desarrollo de los sensores. Entonces, voy a saltar les voy a enseñar aquí un video que yo espero que van a poder ver. Es un video que les enseña lo que es una de las competencias que se llama o en inglés Team Pursuit, que son dos equipos de cuatro que empiezan a puntos opuestos en el velódromo y se andan uno atrás del otro. eh, bueno, andan cada uno de un lado tratando de alcanzar al otro, por eso se llama Pursuit o perseguida en español. Los que ven ahí en la foto es el equipo de Italia. Tienen casco dorado porque son campeones olímpicos de Tokio 2021. Y eso es la final justamente, es la final del campeonato mundial, ¿no? No es la final de los Juegos Olímpicos, ya habían pasado los Juegos Olímpicos, por eso tienen los cascos dorados, pero es la final del mundial que tuvo lugar en Francia. Y entonces van a ver. Matching each other on the track. It's all going to come down to the exchanges, and perhaps Pip Ogana will do. Entonces van a ver que efectivamente en momentos se ponen de lado, ahí ven, y pasa atrás de los otros. O sea, se intercambian el que va enfrente. You don't just need Ghana, you need the rest of these boys. And what a performance this is. And now you feel that France, having held Italy, feet to the fire, you might say,
all of a sudden Italy have control, but it's not over yet, don't forget. And remember, Italy themselves found half a second in very short order at the very last at the Olympics. So it is retrievable, and France are coming back. This is phenomenal. Yeah, amazing response here by the French, taking it back to just over a tenth. 2 laps to go. 0.141 difference now. Allez, la France. Let's see. Italy out now favourites for this one, and they hit back themselves. It's a question of margins, but what's it going to be at the end? Italy have the advantage for now. They've taken the bell, and France look like they've blown up. If that clock is absolutely right, third man's been dispatched. That's the reason why. Oh, it's fallen apart from France, and Italy are going to be declared world champions again. What's the time? Entonces los italianos, tristemente los italianos ganaron, pero bueno, la idea era más que todo enseñarles un poco cómo son estas cosas. El efecto de drafting, no voy a pasar mucho tiempo en eso, simplemente yo les hablé antes de la depresión que hay atrás de un obstáculo y la sobrepresión que hay enfrente. Por supuesto, cuando son dos, uno atrás del otro, pues se van a mezclar la depresión atrás del de enfrente y la sobrepresión enfrente del de atrás, y eso resulta en una reducción del arrastre, de la fuerza de arrastre para el segundo, y en realidad también del primero. Y la pregunta que nos hicieron los ciclistas cuando hicimos esta fase de extracción que les hablaba, que hablamos con ellos de cuál pregunta tenían ellos, era cómo depende esa reducción de arrastre de la distancia entre dos ciclistas. Y eso es importante para dos razones. Por un lado, sí, por supuesto, ya se sabe de otras medidas que se hicieron en la historia, que más cerca está uno, mejor es. Pero ¿de cuánto? ¿Cuánto varía? Porque si hay que estar a 2 centímetros el uno del otro para estar seguro de tener la mejor reducción de arrastre, muy bien, ellos son buenos, pueden estar a 2 centímetros, pero es muy arriesgado porque el menor error y se tocan las ruedas y se caen. En cambio, si uno les dice que estar a 2 centímetros o a 20 centímetros no cambia mucho, mejor quedarse a 20 centímetros y tener un poco más de seguridad. Y la otra cosa es cuando ellos ya vieron cómo hacen el cambio, que el que está atrás se pone de lado, deja pasar a los tres de enfrente y él vuelve a ponerse atrás. A veces no caen bien, o sea, no caen justo atrás, pero caen 2 metros atrás. Y para ellos es importante saber si caigo 2 metros atrás, todavía beneficio de la reducción de arrastre o no. Entonces, eso eran las preguntas. Entonces, los estudios existentes eran como ven en en el gráfico de derecho. Son 3 estudios que enseñan resultados bastante diferentes, bastante que no son compatibles. O sea que hay en la literatura, y algunos son no tan viejos, son de 2014, 2013, pero no hay como decir, un acuerdo entre los científicos sobre esa pregunta, cómo varía la reducción de arrastre con la distancia. Todos los estudios se hicieron, la mayor parte, en túneles de viento. Hay también mucha sensibilidad si uno se cambia, ya no está alineado lateralmente, eso cambia. Y entonces nosotros decidimos hacer un estudio de terreno. En lugar de ir en el túnel de viento, bueno, también fuimos al túnel de viento, pero complementamos este estudio con un estudio de terreno. Entonces, como hicimos, aquí en la foto ven 2 ciclistas del equipo de Francia, se llaman Thomas Denis y Valentin Tabellon, con sus bicicletas, y las bicicletas ya vienen equipados de varios sensores que nosotros le pusimos. Por un lado, un sensor, un sensor de potencia, este está en los pedal. Eso permite medir la potencia. Eso no lo inventamos nosotros, por supuesto. Los sensores de potencia existen para todos los ciclistas. Para en todo caso, los profesionales, todos usan eso. Lo que hicimos nosotros fue poner un sensor de distancia. Usamos un sensor infrarrojo
que manda una señal infrarroja que se refleja en una meta que ven aquí en el círculo, en la foto de derecha, una meta reflejante que está instalada atrás del ciclista de enfrente, y eso nos permite medir en función del tiempo la distancia entre los dos mientras dan vuelta en el velódromo. También pusimos cámara GoPro que filman hacia abajo, y eso les voy a enseñar en otro slide. Nos permite medir la posición lateral. Y la última cosa es que pusimos unos láser que crean una línea en el suelo. Pueden ver ahí en el dibujito en la esquina del slide. Y eso, había un láser enfrente del ciclista de atrás y un láser atrás del ciclista de enfrente, y ellos, la consigna era para el ciclista de atrás que haga coincidir las dos líneas, y así eso los ayudaba a mantener una distancia constante, porque por supuesto la distancia no es realmente constante, es difícil, ellos siempre están andando, la distancia varía, y para tener un dato útil hay que hacer un promedio sobre por lo mínimo una vuelta, y entonces eso los ayudaba a mantener la distancia constante. Para medir la posición lateral, ahí ven una foto, bueno, una foto extraída de un video de la GoPro que filma el suelo, y entonces, como hay líneas pintadas en el suelo, se puede medir la distancia entre la rueda y la línea, y si se hace así para cada ciclista, eso permite tener la distancia, la distancia lateral entre los dos ciclistas. Estos son unos ejemplos de los datos que tenemos. Arriba a la izquierda es la distancia, arriba a la derecha es la potencia de cada ciclista. El rojo es el de frente y el azul es el de atrás. Eh, la velocidad es la curva abajo a la izquierda, y abajo a la derecha es la distancia lateral o la posición lateral de cada ciclista. Una cosa que es remarcable es en la potencia. Se ve que las fluctuaciones de potencia para el ciclista de atrás son mucho más grandes que las fluctuaciones del ciclista de enfrente. Y eso tiene sentido. eh, por un lado, el ciclista de atrás siempre está tratando de ajustar. La consigna, una vez más, será que mantenga una distancia constante. Ven las distancias en el gráfico de arriba a izquierda. Hay unas zonas de distancia constante. Le pedimos después de unas 2 vueltas que cambiaran la distancia cada vez. eh, por eso hay varias distancias, pero logran más o menos a mantener una distancia constante. Ahí está la distancia en metro, entonces hay una parte que está como a 1,30 m, de ahí sube a casi 2 metros, de ahí vuelve a bajar a como 1 metro. Las bandas de color que ven en cada gráfico corresponden a no me acuerdo si es una vuelta o una media vuelta, pero o sea, les pedíamos que estuvieran a distancia constante si era posible, durante mínimo una vuelta completa al velódromo. Y entonces, el ciclista de atrás siempre está ajustando su distancia porque ve que va acercando mucho, entonces pedalea un poquito menos fuerte, o al contrario, ve que se está alejando, entonces pedalea más fuerte. En cambio, el de enfrente, como es el que él hace el esfuerzo máximo porque él está enfrente, pues resulta en una señal de potencia menos fluctuante. Y la otra razón es que, por supuesto, el ciclista de atrás está siempre oscilando de un lado y del otro en relación al de enfrente, y eso va a cambiar también la potencia, o va a cambiar la resistencia del aire que él siente, y entonces va a cambiar la potencia que tiene que desarrollar para avanzar a velocidad constante. Entonces, eso hace que cuando uno ve una señal, bueno, ustedes son físicos, ya lo saben, ven una señal así de fluctuante, si quieren tener una información, hay que hacer un promedio, y mínimo un promedio sobre una vuelta completa. Esto yo creo que lo voy a saltar porque no me da tiempo, o va a ser muy largo. Bueno, solo le puedo explicar aquí que ven en la señal de velocidad. Esta es otra señal de velocidad que ven arriba. Ve que la señal de velocidad va fluctuando, pero de manera muy periódica.
arriba, abajo, arriba, abajo. Y eso es simplemente debido a la diferencia entre una línea recta y una curva. Un ciclista en un velódromo a potencia constante va más rápido en una curva que en una línea recta. Y eso es simplemente la conservación de momento angular. eh, que como siempre se da el ejemplo de la mujer que patina, cuando uno patina, da vuelta patinando con los brazos extendidos, va más lento que cuando uno recoge los brazos. Y eso es una conservación de momento angular. Y para el ciclista es lo mismo, cuando entra en una curva, se inclina. Inclinándose se acerca al centro de rotación y eso resulta en una velocidad más grande o a velocidad constante en una potencia reducida. Entonces, eso se ve en la señal ahí. Y eso es importante porque implica que los promedios que hacemos se han hecho exactamente en una cantidad entera de media vuelta, porque si no, si tratan de comparar la potencia en una vuelta y la potencia en una recta, no es comparable. Hay que realmente estar seguro que se hace el promedio en una media vuelta completa que incluye una recta y una curva. Entonces, todo eso lo tuvimos que aprender poco a poco para tratar de conseguir resultados. Aquí están los resultados. Se ven un poco por todos lados. Nos parece que no hay, la correlación no es tan buena, pero en realidad los puntos que están ahí en esta esquina abajo a la izquierda del gráfico, nos dimos cuenta que corresponden a una fase de aceleración, porque siempre supusimos hasta ahora, hasta ese momento, que la velocidad era constante, pero por supuesto, si el ciclista está acelerando, eh, pues la aceleración también consume potencia y hay que tomar eso en cuenta. Entonces decidimos calcular no tanto la potencia relativa del ciclista de enfrente en relación al de atrás o de atrás frente al de enfrente, pero calcular directamente el producto lo que yo llamaba CX antes, que ahora en esta slide se llama CD, pero siempre es el coeficiente de arrastre. Entonces, calculamos un coeficiente de arrastre relativo, tomando en cuenta las fases donde los ciclistas sin querer están acelerando un poco. Y eso nos permitió pasar de este gráfico a este, donde se ven que efectivamente hay más correlación entre los puntos. Y si uno hace un promedio, consigue una curva que realmente nos da la variación de coeficiente de arrastre en función de la distancia. Em, También lo medimos para el ciclista de enfrente. Se ve, hay una reducción también, o sea, cuando uno anda en bici enfrente a alguien, también se gana un poquito en relación a andar solo. No es tanto, porque ven, para el de atrás se puede ganar hasta 50%. Estando bien cerca, ganan hasta casi 50% en reducción de coeficiente de arrastre. El de enfrente gana unos 3-4% nada más. También hicimos medidas en túneles de viento, poniendo dos ciclistas. Ahí lo ven, el ciclista A era el maniquí que les enseñé antes, y el ciclista B era mi postdoc, que se sacrificó para ir a meterse durante horas en el túnel de viento, manteniendo posición ahí. También lo hicimos con ciclistas profesionales, pero primero para los ensayos que empezamos con el postdoc y el maniquí, porque los profesionales no pueden pasar días, por supuesto, haciendo medidas, vienen por una hora y se van. Y nosotros realmente pasamos días porque hicimos un mapping bastante completo de la reducción de arrastre. Si uno pone un sistema de coordenados, X es la distancia longitudinal entre los ciclistas, Y es la distancia lateral. Entonces se puede definir la posición del ciclista A en relación al B con estos coordenados X y Y.
Y entonces es un time-lapse que le enseña, estuvimos moviendo la posición del maniquí a varios lugares, por un lado longitudinalmente, pero también lateralmente, ahí lo ven, moviendo lateralmente. Y en total, ahí están todos los puntos que hicimos. Por eso ven, y eso nos tomó, son como 120 posiciones diferentes, nos tomó como casi una semana de medidas para hacer todas esas medidas. Por supuesto, por eso no se podía hacer con los profesionales, que nos van a pasar una semana haciendo eso. El resultado es este. Esto en la vertical, el coeficiente de arrastre multiplicado por la superficie, y en el plano X, Y, pues la posición. Pero no es tan fácil de ver el resultado en esta cosa en 3 dimensiones. Entonces, para empezar, definimos unas zonas. La zona de drafting es interesarse en lo que medimos también en el terreno, que es la reducción de arrastre para el de atrás. La zona de pushing es el contrario, es medir en el de frente para ver de cuánto gana el de enfrente teniendo a alguien atrás de él. Y el overtaking es cuando están uno al lado del otro, a ver si también cuál es el efecto en relación a un ciclista solo. Entonces, rápidamente, porque veo que ya pasé la hora de charla, pero rápidamente los resultados, voy a pasar directamente al resultado ahí. Definimos una variable que es la misma que les enseñé cuando enseñé los resultados de terreno. Lo llamamos phi, sin dimensiones, es la reducción relativa de arrastre o de coeficiente de arrastre multiplicado por la superficie, dividida por el valor para el ciclista solo. O sea, realmente es un porcentaje de cuánto se gana o se pierde. Si es positivo se gana, si es negativo se pierde, estando con otro ciclista en relación a estar solo. Entonces, esto es lo que ven. La curva se parece bastante. La curva de izquierda es en función de la distancia longitudinal. Se parece bastante a lo que medimos en el terreno, con una reducción cuando están realmente pegados, que se viene acercando a 45% y que va reduciendo, pero lentamente. Y esto es un resultado interesante, que realmente ven cuando están a 2 metros de distancia. A 2 metros todavía hay 35% de reducción. La curva azul es cuando están alineados y la verde y la amarilla es cuando están desalineados. Entonces, por supuesto, baja. Y justamente para medir el efecto del desalineamiento, es el gráfico de derecha, donde se ve que ese efecto es muy importante. Se ve una gaussiana, una media gaussiana, cuyo ancho es como 25 centímetros. Yo creo que lo puse ahí. Sí, el ancho ahí es 23 centímetros. O sea que si uno se desalinea de 23 centímetros, se reduce de un factor 2, la ganancia de estar atrás de otro. O sea que eso es una información que le dimos a los ciclistas muy importante, que no siempre se ha medido, no mucha gente había medido, que es la importancia de estar bien alineado. Se hace lo que se puede, por supuesto, pero bueno, siendo profesionales, ellos saben manejar bien la bicicleta a unas 70 o 60 kilómetros por hora, y es importante que se queden lo más alineado posible, porque desalineando de 23 centímetros se pierde la mitad de la ganancia. En cambio, la variación en longitudinal, como ven, son como unos 7% por metro lo que se pierde. No es tanto. Así que estando a 2, 3, 4 metros atrás del otro, todavía se siente un efecto. Y eso nos permitió sacar un mapping a 2 dimensiones, pues es lo mismo que les enseñé, pero dibujado en 2 dimensiones. Eh, Eso es la parte de overtaking. Se ve que se pierde, como es azul, es negativo, quiere decir que 2 ciclistas, uno al lado del otro, gastan más energía o más potencia que cuando están solos. Y eso se entiende, es un objeto ellos dos juntos forman un objeto más ancho y entonces que penetra menos en el aire. No es mucho, es 5% la diferencia,
y esa diferencia se reduce a cero cuando se alejan de 1,50 m. O sea, aquí el mensaje para los ciclistas era cuando están apartándose para pasar atrás del grupo, como vieron en el video que les enseñé, pues apártense bien, porque si se apartan poco, pues van a perder un poquito. Y es poco, ¿verdad? Es un 5%, pero bueno, en una competencia eso puede ser la diferencia entre una medalla de oro o de plata o de bronce. La parte de pushing es la parte, lo que se gana el de enfrente. También se confirmó lo que medimos en el terreno, unos 3-4% se puede ganar cuando están bien, bien pegados. Ese efecto más bien se reduce mucho más rápido que el efecto para el de atrás. Ven que aquí no puede cambiar, está en francés, quiere decir una rueda, ¿verdad? La roue. Con una rueda de distancia ya se reduce a cero el efecto de pushing. Cuando el efecto para el de atrás, como les dije, dura mucho más, varios metros. Hicimos también medidas con los atletas. Aquí coincidan con las otras medidas que hicimos. Esos son los nombres de ellos. Sebastián atrás de Florian, Ryan atrás de Sebastián. No les voy a dar todo el detalle, pero por supuesto para los atletas es importante que tengan no solo medidas hechas con un maniquí y un postdoc, pero realmente las medidas hechas para ellos mismos, porque ellos le dan importancia a eso. Entonces hicimos medidas, no cubrimos todas las dos dimensiones X y Y con ello porque hubiera tomado demasiado tiempo, solo hicimos X, pero les pudimos dar la información ahí. Y el efecto no depende tanto del aspecto del ciclista, si es alto, si es chico. Como ven, más o menos los efectos se promedian a una curva maestra para todas las parejas de ciclistas. Para terminar, ahí ven la comparación de los tres tipos de medidas que hicimos. En el velódromo, a la derecha, son las que les enseñé antes. A la izquierda, las medidas en el túnel de viento, con el maniquí y el postdoc. Y en el centro, las medidas con los atletas. Hay ciertas diferencias. Pueden ver, por ejemplo, que con los atletas la ganancia máxima está más cerca de 35-40 y no 40-45 como se ven en las dos otras curvas, pero también hay diferencias en las condiciones. Por un lado, la velocidad. Los ciclistas profesionales en el túnel de viento pusimos el viento a 70 km/h, que es la velocidad real de ellos. En cambio, para nuestras medidas con el postdoc y el maniquí, solo 50, porque como teníamos que tener alguien más o dos personas más en el túnel de viento que iban a cada rato a mover la posición del maniquí y no queríamos parar el viento cada vez porque hubiera tomado demasiado tiempo, hubiera sido imposible con un viento a 70 km/h estar moviendo el maniquí de manera segura, sin que se fuera volando el maniquí o algo que le cayera encima al ciclista atrás o algo así. Entonces reducimos la velocidad a 50 y por supuesto las medidas en el velódromo fueron hechas a 45 km/h porque como le pedimos que anduvieran, porque cuando digo que los ciclistas andan a 60 o 70, eso es por unos segundos o minutos nada más. Pero en la medida como teníamos que hacer un promedio, les pedimos que anduvieran durante casi 15-20 minutos y a 15 o 20 minutos no pueden andar a 50 o a 60 por hora, entonces anduvieron al máximo que podían, que era 45. Entonces ya llegué al final. También la posición era un poco diferente porque los ciclistas bueno, todas las bicicletas eran exactamente las mismas, entonces la posición era un poco diferente. Eso puede explicar las leves diferencias que vimos. Y pues para concluir, el mensaje que les dimos a los ciclistas en el drafting, pues cuidado a estar bien alineados. En el overtaking, cuidado en apartarse suficiente cuando se rebasan uno al otro. Y en el pushing, pues sepan que hay una ganancia también para el de enfrente si están suficientemente
cerca el uno del otro. Y con eso termino. Gracias por oírme. Podemos agarrar unas preguntas. Disculpen por la tardanza, pero también en español yo creo que hablo más lento que en francés, entonces me tardé un poco más. Bueno, Felipe, muchas gracias. Déjame ver. Por lo pronto no tengo preguntas en el chat, luego tarde pasa eso. Pero Ujú, bueno, yo como moderador pues, normalmente empiezo preguntando algo, ¿no? Bueno, tú ujú, mencionas que los ciclistas pueden andar a 60 kilómetros por hora, a veces más, ¿no? ajá. Pero, ¿qué pasaría si el ciclista no tiene su bicicleta profesional y no tiene la ropa deportiva? ¿Podría llegar a esa misma velocidad? Digamos, No, claramente las bicicletas están hechas para eso, eh, pero la ganancia debida a la bicicleta, bueno, yo no sé qué quieres decir cuando si no tiene su bicicleta, si tiene una fierra vieja, por supuesto no va a poder, pero si tiene una bicicleta que la que usa para el entrenamiento, por ejemplo, que no es la que usa para la competencia, la diferencia no va a ser tanta. Se ujú, puede hacer, la diferencia va a ser tal vez 1 kilómetro o 2 kilómetros por hora. Lo mismo con la ropa. Por supuesto, tiene que ser ropa cómoda para poder andar. Si se pone corbata y no sé qué. No, pero si tiene como entre la ropa, digamos, de competencia y una ropa más clásica, lo mismo va, la diferencia va a ser tal vez 1% o 2%. ujú. Bien. Bueno, otra pregunta más es sobre la rugosidad de la ropa. Dices que tiene que ser menor a 1 milímetro. Ajá. ¿Ese límite lo imponen las federaciones deportivas o...? Sí, sí, la Unión Ciclista Internacional, que es la que regula todas las competencias en ciclismo, están basados en Suiza. Ellos edictan unas reglas sobre lo que acabo de decir, de la rugosidad o las estructuras de las telas, pero también reglas sobre la forma de la bicicleta, que no puede haber más de tal distancia entre el asiento y el timón, o bueno, qué sé yo, un montón de reglas ahí que permiten regular un poco las cosas y que no empiecen con aparatos. Uno podría imaginar una cosa muy sencilla. Si pones ya se ha visto, hay gente que trata de mejorar el récord mundial de andar a la fuerza de las piernas. Ellos van a desiertos de sal, en lugares como en Chile o lugares así, y tienen una bicicleta, pero que está completamente adentro de una especie de caja que le da una forma súper aerodinámica. Y con esto pueden andar a más de 100 kilómetros por hora. Entonces, se necesita un reglamento que, por supuesto, esto es extremo, pero uno podría decir, si pongo enfrente del timón una especie de cosa de forma así elongada que me protege del viento y me transforma en un objeto más aerodinámico, voy a ganar también. Entonces, esto está prohibido. O sea, la Unión Ciclista Internacional está ahí para eso, para que las cosas se queden razonables, digamos, en términos de desarrollos particulares de la bicicleta, de los cascos, etcétera. Bien, bueno, mira, comentario, bueno, con Leonardo Javier Sánchez Peniche, dice, muy interesante la charla, muchas gracias, ¿no? Bueno, Ya. sigo todavía sin ver aquí preguntas en el chat, yo pensé que iba a haber, pero si quieres esperamos un poquito y yo haría una pregunta más, ¿no? O un Ujú, comentario más bien. Cuando tú hablas del drafting, bueno, pienso un ciclista detrás del otro, pero eso me recuerda problemas que ocurren, por ejemplo, en los generadores eólicos, ¿no? Donde tienen el asunto de que tienes una granja de aerogeneradores y aparece un fenómeno parecido. Entonces, ¿qué distancia debe haber entre ajá. un aerogenerador y otro? Que sería el equivalente, ¿qué distancia hay entre dos ciclistas, ¿no? Digo, te lo pongo como comentario, ¿no? Pues, yo, perdón, yo no entendí exactamente la pregunta, yo entendí que hablabas de sí, las fincas de, o Sí, los grupos de aerogeneradores, pero sí.
¿Cuál es tu pregunta exactamente? No, a mí era más bien un comentario. Si tú Ah, crees, ¿hay algún parecido entre lo que hace en esto de los aerogeneradores y lo que pasa con los ciclistas? Que uno va detrás de sí, otro. sí, sí, no sé cómo se dice en español el sillage o ¿cómo es en inglés? El wake. Sí, igual, sí, entiendo la estela que se forma, digamos. Sí. Sí, la parte que está atrás ahí. Entonces, de la misma forma que el ciclista de atrás, él está en el wake Sí, del ciclista de enfrente y eso es lo que le causa la reducción de arrastre, pues el aerogenerador pasa lo mismo, pero al revés, que el aerogenerador, por supuesto, él produce potencia, no, el ciclista gasta potencia para avanzar, el aerogenerador es el contrario, es fijo y es el viento que lo hace dar vuelta y produce potencia. Y entonces, si hay un aerogenerador que está en el wake del aerogenerador de enfrente, pues él va a recibir menos potencia. Es exactamente al revés del ciclista, ¿verdad? En lugar de gastar más potencia, va a recibir menos potencia de parte del aire y entonces va a ser capaz de producir menos potencia y entonces no es rentable poner un segundo generador demasiado cerca del primero. Entonces lo mismo, hay que ellos calculan y por supuesto estas distancias son más grandes porque los aparatos son más grandes que un ciclista y entonces tienen que ponerlo a, no sé, 100 o 200 metros de distancia para evitar ese fenómeno de interacción de wake. Mm. bueno, pues gracias y bueno, creo que no hay preguntas más. Bueno, si no, pues lo que Bueno, hacemos es agradecerte. Fue una plática interesante. Bueno, decías un poco larga, ¿no? Te comento que la mayoría de los que ingresaron a ver la plática se quedaron durante toda tu exposición. Entonces, bueno, no sé si quieras dar algún comentario final. ¿cuántos eran solo para saber? Pues por lo pronto habían 8 personas conectadas, ¿no? Ok. Y luego va a haber más que pues, van a ver el seminario, ¿no? Sí, porque está grabado y lo Sí, pones después, ¿verdad? sí, mira, el detalle aquí que pasa es que normalmente el seminario lo hacemos a las 5. Esta vez, Ah, bueno, por diferencias de horario, pues se tuvo que hacer a sí, las 12. Entonces sí, yo supongo prefiero. que más tarde, digamos, algunos que pensaron que iba a ser a las 5 se conectarán a esa hora y lo verán, ¿no? Bueno, Bueno, pues bueno, pues muchas nada más gracias. que decir. Muchas gracias por invitarme. Fue un placer dar ese seminario, especialmente en español. Me da una experiencia interesante.